Bien, y nos vamos un poco al mundo y a rebeliones en África, Diego. Sí, a ver, vamos a hablar de la juventud que salió en 3 países, Kenia, Uganda y Nigeria. ¿Por qué? Porque esto es África, diría Shakira, vamos a hacer, pero bueno, vamos a hablar en serio. A ver, en estos 3 países hay varios denominadores comunes muy interesantes que, pensándolo desde nuestro país, les va a sonar mucho. A ver, vamos te cago en la apertura, boludo, porque estaba por decir porque esto es África de tentador y dije, menos mal. Me imaginé, bueno, porque lo comentamos antes y yo dije, va a salir, a ver, espero que salga. Mejor lo hago yo, dijo. Sí, espero me voy a acomodar el mic porque no me va a salir bien la columna. Sino. Bueno, vamos a ver, ¿qué denominadores? Planes de ajustes, impuestazos, precarización de la vida y algo que se llama FMI por ahí dando vuelta. Me suena un poco. Sí, todo muy parecido, pero bueno, estamos hablando de África. A ver, ¿qué pasó en estos países? El primero fue Kenia, en donde hubo una movilización enorme. En todos es protagonista la juventud, pero lo interesante de Kenia fue que vino el Parlamento, votó una serie de medidas de ajuste, una ley que incluía impuestazos, no es la ley bases, es en Kenia esto, incluía todo eso, lo votó el Parlamento de un día para el otro. ¿Qué pasó? Salieron manifestaciones que terminaron tomando el Parlamento, básicamente diciéndole, muchachos, ¿ustedes qué votaron? ¿Qué les pasa? A ver, el objetivo era simple y claro, llegar con los fondos para pagar las cuentas y como pedía el FMI que se pague la deuda. Era el único objetivo que tenía ese plan, que, voy a hacer un spoiler, antes del final de la columna, ya lo tuvieron que tirar para atrás porque eran tan grandes las manifestaciones que el gobierno no tuvo otra cosa que hacer que decir, bueno, esta ley no va a funcionar. Se extendió ahí cerquita a Uganda, un país que está pegado en la frontera con Kenia, también contagió un poco esto de las movilizaciones. Hay mucha bronca con el gobierno, obviamente el tema de la corrupción, la falta de medidas gubernamentales, la precarización de la vida, generaron también movilizaciones de la juventud en ese país que el gobierno obviamente reprimió muy duro, pero no evitaron que surgiera el tema de tener que dar algunas concesiones por el contexto y la magnitud que habían tomado las movilizaciones. El otro, un poquito más lejos, estamos en el centro de África, pero nos vamos de África Oriental a África Occidental, es Nigeria, una de las principales economías africanas, compitiendo ahí con Sudáfrica y con Egipto, y ahí es donde se vieron movilizaciones muy grandes contra una política de shock que quiso implementar el gobierno y tiene que ver con el alza del costo de la vida. Hay una inflación muy grande porque devaluaron la moneda, no sé qué parece, los salarios se fueron a pique y empezaron con huelga en diferentes sectores y esas huelgas se combinaron con un llamado que se dio por redes sociales, básicamente diciendo un día de ira contra el gobierno. Fue un día de movilización enorme en todo el país, un día con huelgas en muchos sectores que terminó con una represión muy sangrienta, pero no lograron calmar las manifestaciones que siguen hasta el día de hoy. No, Daer, es un día de ira contra el gobierno, no de ir a ver al gobierno. No. Para que no, porque lo entendí mal. Lo entendí mal, dijo, no, mañana voy, dijo. Era ira, bronca, vamos a decirlo así, a ver bronca, si lo para que no se mejor. confundan. A ver, el factor común que tiene, ¿qué factores hay? Bueno, primero el aumento de la desigualdad, que obviamente después del COVID se acrecentó mucho más. Tengamos en cuenta que el sector que más afecta es a la juventud. África es un continente en donde el 70% de la población de todo el continente tiene menos de 30 años. O sea, los jóvenes no ven futuro producto de esta desigualdad que se fue acrecentando, que hay ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres, y tiene que ver mucho con el peso que tiene la deuda externa en esos países. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en Kenia, el pago de servicio de la deuda, nada más acá por ahí Pablo lo explico un poco mejor, yo lo voy a explicar así por arriba, es 1/3 de los ingresos que tiene el gobierno. En Ghana es la mitad de los ingresos que tenía el gobierno hasta 2022, tuvo que caer en cesación de pago. Acá estamos por el 13% más o menos de los gastos del gobierno, así que todavía nos falta un recorrido. ¿Eso es anual o mensual? ¿Cómo se mide? Anual. Anual, sí. Bien, Acá la mitad, básicamente. bueno, la deuda es un PBI igual.
El gobierno. Más toda la la deuda deuda total es casi un PBI de Argentina, pero lo que los se servicios, paga lo que se paga. Los año a servicios. año. Esto es solo servicios, no es la deuda. Les decía que Nigeria tuvo que devaluar para poder, porque el FMI le dijo así con la moneda nos vamos, y se lo puso como condición para conseguir un préstamo de 3.400 millones de dólares. Obviamente esto después generó el desastre social que les comentaba antes. Anthony Kamande, que es un investigador sobre la desigualdad de la organización Oxfam, que está justamente, es un investigador que está en Kenia, asegura que hay una crisis de deuda que los gobiernos con problemas para pagar buscan resolver aplicando medidas de ajuste. No sé a qué le suena, no sé qué parecido puede haber con lo que pasa en nuestro país. Obviamente Pablo ya explicó en otras columnas, la deuda funciona como una extorsión permanente porque está el tema de pagar, pero también funciona como una extorsión para beneficiar los intereses de las principales potencias, el acceso de multinacionales a recursos pidiendo que se libere la economía. Algo que el chiste le suena es que es básicamente lo que está haciendo el gobierno argentino, es algo que estamos viviendo nosotros y me pareció interesante traer estos ejemplos porque nos marcan también qué respuesta podemos empezar a dar nosotros con el problema que compartimos, que ellos solucionaron allá y que nosotros podemos solucionar acá.